Buen día a todos. En este video vamos a ver Microsoft Azure Data Fundamentals. Vamos a explorar los datos relacionales en Azure, para lo cual vamos a ver un video en inglés. Adelante la pantalla. Maybe you already know about the relational model. Maybe you don't. Let's take a look at relational databases and how you and your workloads can profit using them. As part of this learning path, we will help you understand the different offerings you have at your disposal in Azure and figuring out which solution best fits your requirements. We will also talk about SQL, which stands for Structured Query Language. Take a look at the relationships between tables and how we are using keys to make those relationships. We're also going to talk about why it is important that you normalize your data when working with relational databases and how you would go about normalizing your data. As part of this course or as part of this learning path, we will also take a look at the different options you have at your disposal when deploying SQL databases, as well as open source non-relational databases such as MySQL, MariaDB, and PostgreSQL. So let's get right into it. Bien, entonces los datos relacionales están en el corazón de la mayoría de las aplicaciones empresariales y son la base sobre los que se construyen muchas soluciones de datos empresariales. Microsoft Azure proporciona servicios para administrar bases de datos relacionales, lo que le permite crear nuevas aplicaciones o migrar las existencias a la nube. Esta ruta de aprendizaje le ayudará a prepararse para Azure Data Fundamentals. Esta ruta de aprendizaje también le ayudará para el examen PD 900 de Microsoft Azure Data Fundamentals. Los requisitos, ninguno. Así es que vamos a empezar. Bien, introducción. En los primeros años de los sistemas informáticos, cada aplicación almacenaba datos en su propia infraestructura única. Cuando los desarrolladores querían crear aplicaciones para usar estos datos, tenían que saber mucho sobre estructura de datos, particular para encontrar los datos que necesitaban. Esta estructura de datos eran ineficientes, difíciles de mantener y difíciles de optimizar para un buen rendimiento de aplicación. El modelo de base de datos relacional fue diseñado para resolver el problema de múltiples estructuras de datos arbitrarias. El modelo relacional proporciona una forma estándar de presentar y consultar datos que puede ser utilizada por cualquier aplicación. Una de las ventajas clave del modelo de base de datos relacional es su uso de tablas, que son una forma intuitiva, eficiente, flexible de almacenar y acceder a la información estructurada. Un modelo relacional simple pero poderoso es utilizado por organizaciones de todos los tipos y tamaños para una amplia variedad de necesidades. La administración de la información. Las bases de datos relacionales que se utilizan para rastrear inventarios, se utilizan para procesar transacciones de comercios electrónicos, para administrar grandes cantidades de información de clientes de misión crítica y mucho más. Una base de datos relacional es útil para almacenar cualquier información que contenga elementos de datos relacionados que deban organizarse en una estructura coherente y basada en reglas. En este módulo aprenderá sobre las características claves de las bases de datos relacionales y explorará las estructuras de datos relacionales. Objetivos del aprendizaje: identificar las características de los datos relacionales, definir normalización, identificar tipos de estructuras SQL, identificar objetos comunes de base de datos relacionales. Ello. Bien, con esto hemos visto la introducción. Ahora en la siguiente unidad vamos a comprender los datos relacionales. Continuemos. Comprender los datos relacionales. En una base de datos relacional se modelan colecciones de entidades del mundo real como tablas.
Una entidad puede ser cualquier cosa para que desee registrar información, normalmente objetos y eventos importantes. Por ejemplo, en un ejemplo de sistema comercial, puede crear tablas para clientes, productos, pedidos en línea, pedidos dentro de un pedido. Usar tablas contiene filas y cada fila representa una instancia de una entidad. En el escenario comercial, cada fila de las tablas de clientes contiene los datos de un solo cliente. Cada fila de la tabla de productos define un solo producto. Cada fila de la tabla de pedidos representa un pedido relacionado a un cliente. Y cada fila de la tabla de artículos de línea representa un producto que se incluyó en un pedido. Aquí vemos la tabla cliente, la tabla producto, la tabla orden y la tabla ítem. Por ejemplo, el ítem 1000 tiene producto ID 123, que es aquí el hammer que tiene precio 2.9. Tiene la cantidad 1 y ese es el ítem. Ahora en la orden tenemos, por ejemplo, el número de orden 1000, que está relacionado al cliente 1 y el cliente 1 es Joel David Jones. Y de esa manera cada fila se relaciona con unas tablas de manera organizada, de manera que esto tenga como unas reglas de organizarse. Bien, las tablas relacionales son un formato para datos estructurados y cada fila de una tabla tiene las mismas columnas, aunque en algunos casos no todas las columnas necesitan tener un valor. Por ejemplo, una tabla de clientes puede incluir una columna middle name o que puede estar vacío o nulo. Para filas que representan clientes sin segundo nombre o cuyo segundo nombre es desconocido. Cada columna almacena datos de un tipo de datos específico. Por ejemplo, una columna correo electrónico para un cliente probablemente se definirá para almacenar datos basados en caracteres de texto, que podrían ser fijos o de longitud variable. Una columna precio en una tabla producto podría definirse para almacenar datos numéricos decimales, mientras que una cantidad de una tabla orden podría estar restringido para valores numéricos enteros y se definiría con una columna orden date de la misma tabla orden para almacenar valores de fecha y hora. Los tipos de datos disponibles que pueden utilizar al definir una tabla dependen del sistema de base de datos que estén utilizando, aunque hay tipos de datos estándares definidos por el American National Standard Institute, que es el ANSI, que son compatibles con la mayoría de los sistemas de bases de datos. Bien, hemos visto los datos relacionales. Ahora en la siguiente unidad vamos a ver la normalización. Bien, comprende la normalización. La normalización es un término utilizado por los profesionales de base de datos para un proceso de diseño de esquema que minimiza la duplicación de datos y aplica la integridad de los datos. Si bien hay muchas reglas complejas que define el proceso de refactorización de datos en varios niveles o formas de normalización, una definición simple para fines prácticos es: separe cada identidad en su propia tabla, separe cada atributo en su propia columna, identifique de forma exclusiva cada instancia de entidad, fila mediante una clave principal y utilice columnas de clave externa para vincular entidades relacionadas. La clave externa es el for key, la clave principal es el primary key, la entidad es el entity y el atributo es el attribute. Bien, para comprender los principios básicos de normalización, supongamos de las siguientes tablas representa una hoja de cálculo de una empresa. Utiliza para realizar un seguimiento de sus ventas. Por ejemplo, tenemos las ventas, data de ventas, el número de orden 1000, 1000 y 1001. El número de orden 1000 corresponde al cliente Joy Jones.
y el 1001 a Samir Nobody. El cliente Jones tiene dos productos, el Hammer y el Screwdriver. Y además tiene cantidades uno para Hammer y 2 para Screwdriver. Y el cliente Samir tiene producto Hammer y tiene dos unidades. Ten en cuenta que los detalles del cliente y del producto se duplican para cada artículo individual vendido y que el nombre del cliente y la dirección postal y el nombre y el precio del producto se combinen en la misma celda de hoja de cálculo. Ahora veamos cómo la normalización cambia la forma en que se almacenan los datos. Por ejemplo, aquí tenemos separado al cliente Joe Jones y Samir Novoy. Tenemos a los productos Hammer, River y Wrench. Y tenemos el orden separado el 1000 y el 1001. Entonces tenemos la línea de ítem, que es una relación que está, por ejemplo, el número de orden 1000 está relacionado con este ítem 1, que es el producto 123, que es el Hammer y tiene cantidad 1. Luego, en la misma orden 1000, que es el ítem número 2 de esta línea ítems, está relacionado al producto 162, que es el Scrum Deriver, y tiene dos cantidades, dos unidades. Y el otro es el número de orden 1001, que corresponde al Summer Void, que es el ítem número 1, y tiene el producto 123, que es el Hammer, y tiene la cantidad de 2. De esa manera, se ha normalizado toda esta tabla larga a una pequeña tabla para ser más precisa. Cada entidad representa los datos cliente, producto, pedido de ventas y línea de pedido. Se almacena en su propia tabla y cada atributo discreto de estas entidades está en su propia columna. El registro de cada instancia de una entidad como una fila en una tabla específica de la entidad elimina la duplicación de datos. Por ejemplo, cada para cambiar la dirección de un cliente solo necesita modificar el valor de una sola fila. La descomposición de atributos en columnas individuales garantiza que cada valor esté restringido a un tipo de dato apropiado. Por ejemplo, los precios de los productos deben ser valores decimales, mientras que la cantidad de artículos de línea deben ser números enteros. Además, la creación de columnas individuales proporciona un nivel útil de granularidad de datos para la consulta. Por ejemplo, puede filtrar fácilmente a los clientes a aquellos que viven en una ciudad específica. Bien, la instancia de cada entidad se identifica de forma única mediante un ID u otro valor de clave conocido como primary key, clave principal. Y cuando una entity hace referencia a otra, por ejemplo, un pedido tiene un cliente asociado. El primary key de la entidad relacionada se almacena como una clave for key. Puede buscar la dirección de clientes que solo se almacena una vez para cada registro en la tabla pedido, haciendo referencia al registro correspondiente de la tabla cliente. Bien, normalmente un sistema de administración de base de datos relacional, RDBMS, base de datos relacional, puede exigir la integridad referencial para garantizar que un valor ingresado en un campo de clave externa tenga una clave principal correspondiente existente en la tabla relacionada, por ejemplo, evitando pedidos para clientes inexistentes. Entonces, en eso ayuda esto de hacer de manera específica. En algunos casos, una clave principal, clave primaria o clave externa puede
definir como una clave compuesta basada en una combinación única de varias columnas. Por ejemplo, la tabla line item, por ejemplo, el del ejemplo anterior, utiliza una combinación única de número de orden y ítem, número de ítem, para identificar una línea de pedido de un pedido individual. Bien, hemos visto la normalización. Consiste en separar las duplicidades y hacerlo más específico para tener controlado todos los datos. En la siguiente unidad vamos a ver explorar el SQL. Bien, explorar SQL. SQL significa lenguaje de consulta estructurado. Language Structured Query Language. Y se utiliza para comunicarse con una base de datos relacional. En el lenguaje estándar para los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, las instrucciones SQL se utilizan para realizar tareas como actualizar datos en una tabla de datos o recuperar datos en una base de datos. Algunos sistemas comunes de administración de bases de datos relacionales que usan SQL incluyen Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MariaDB y Oracle. Nota: SQL fue estandarizado originalmente por American National Standard Institute, es decir, por el ANSI, en 1986 y por la Organización Internacional de Normalización, o sea, por el ISO, en 1987. Desde entonces, el estándar se ha extendido varias veces a medida que los proveedores de bases de datos relacionales han agregado nuevas características a sus sistemas. Además, la mayoría de los proveedores de bases de datos incluyen sus propias extensiones propietarias que no forman parte del estándar, lo que ha dado lugar a una variedad de dialectos de SQL. Bien, puede usar instrucciones SQL como select, insert, update, delete, create y drop para lograr casi todo lo que necesita hacer con una base de datos. Aunque estas instrucciones SQL son parte del estándar SQL, muchos sistemas de administración de bases de datos también tienen sus propias extensiones propietarias adicionales para manejar los detalles de este sistema de administración de bases de datos. Estas extensiones proporcionan funcionalidad no cubierta por el estándar SQL e incluyen áreas como administración de seguridad y la programabilidad. Por ejemplo, Microsoft SQL Server y los servicios de base de datos de Azure basados en el motor de base de datos SQL Server usan Transact SQL. Esta implementación incluye extensiones propietarias para escribir procedimientos almacenados y desencadenadores, código de aplicación que se puede almacenar en bases de datos y administrar cuentas de usuarios. PostgreSQL y MySQL también tienen sus propias versiones de estas características. Eh, Algunos dialectos populares de SQL incluyen el Transact SQL, eh, TSQL. Es una versión SQL usada por Microsoft SQL Server y los servicios SQL de Azure. El TGSQL, este dialecto con extensiones implementadas en PostgreSQL, y luego está el PLSQL. Este es el dialecto utilizado por Oracle. PLSQL significa Procedural Language SQL.
Los usuarios que planean trabajar específicamente con un solo sistema de base de datos deben aprender las complejidades de su dialecto y plataforma SQL preferidos. Nota: los ejemplos de código SQL de este módulo se basan en el dialecto Transact SQL. A menos que se indique lo contrario, la sintaxis de otros dialectos es generalmente similar, solo puede variar en algunos detalles. Ahora veamos tipos de instrucciones SQL. Las instrucciones SQL se agrupan en tres grupos principales: Language Definition de datos, DDL, o Data Definition Language, o el lenguaje de control de datos, Data Control Language, que es el DSL, o el lenguaje de manipulación de datos, o Data Manipulation Language, que es el DML. Instrucciones DDL. Las instrucciones DDL se utilizan para crear, modificar, quitar tablas y otros objetos de una base de datos. Tablas, procedimientos, almacenamientos, vistas, etc. Las declaraciones más comunes son crear, alterar, soltar y rebautizar. Es create, alter, drop y rename. El create crea un nuevo objeto en la base de datos como tabla o una vista. El alter modifica la estructura de un objeto, por ejemplo, modificar una tabla para agregar una nueva columna. El drop, quitar un objeto de la base de datos. Y el rename, para cambiar el nombre de un objeto existente. Advertencia: la declaración drop statement es muy poderosa. Cuando suelta una tabla se pierde todas las filas de esa tabla, a menos que tenga una copia de seguridad, no podrá recuperar estos datos. En el ejemplo siguiente se crea una nueva tabla de base de datos. Los ejemplos entre paréntesis especifican los detalles de cada columna, incluido el nombre, el tipo de datos, si la columna siempre debe contener un valor no null y si los datos de la columna se utilizan para identificar de forma exclusiva una fila primary key. Cada tabla debe tener una primary key, aunque SQL no aplica esta regla. Nota: las columnas marcadas con non-null se denominan columnas obligatorias. Si omite la cláusula non-null, puede crear filas que no contengan un valor en la columna. Se dice que una columna vacía en una fila tiene el valor nulo. Ejemplo en SQL: create table products, id int primary key, name varchar 20 not null, price decimal null. Aquí tenemos una tabla que se llama producto, que tiene su llave primaria y id, su nombre name, y tiene su precio que está en decimal y puede ser nulo. En cambio, el nombre no puede ser nulo, por eso lleva no null. Los tipos de datos disponibles para las columnas de una tabla varían entre los sistemas de administración. La base de datos. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de administración de base de datos admiten tipos numéricos como int, un número entero, o decimal, un número decimal, y tipos de cadena como varchar. Varchar significa datos de caracteres de longitud variable. O en inglés también lo tenemos como Standard for Variable Length Character Data. Character Data. Muy bien. Para obtener más información, consulte la documentación del sistema de administración de base de datos seleccionado. Ahora veamos con las declaraciones de CL. Las declaraciones de SL es el Data Control Language. Bien, la administración de base de datos suele utilizar instrucciones de SL
para administrar el acceso a los objetos de una base de datos, concediendo, denegando o revocando permisos a usuarios o grupos específicos. Las tres declaraciones principales de DSL son subvención, negar y revocar, que es grant, subvención, conceder permisos para realizar acciones específicas, es el grant. El DENI es el negar, que es denegar los permisos para realizar acciones específicas. Y el revocar es el revoke, que quita un permiso concedido anteriormente. Por ejemplo, la siguiente instrucción grant permite a un usuario denominado user1 leer, insertar y modificar datos en la tabla producto. Y aquí está el código grant select insert new data on product para el usuario 1. Ahora veamos las declaraciones de ML, que es declaraciones de ML, Data Manipulation Language. Utilice instrucciones de ML para manipular las filas de las tablas. Estas instrucciones permiten recuperar consultas, datos, insertar nuevas filas, modificar filas existentes. También puede eliminar filas si ya no las necesita. Las cuatro declaraciones principales del DML son escoger, insertar, actualizar, borrar, que son más conocidos como select, insert, update y delete. Select lee filas de una tabla. Insert inserta nuevas filas en una tabla. Update modifica datos en filas existentes. Y delete elimina filas existentes. La forma básica de una instrucción insert insertará una fila a la vez. De forma predeterminada, las instrucciones select, update y delete se aplican en cada fila de una tabla. Por lo general se aplica una cláusula where. Esta instrucción para especificar criterios solo se seleccionará, actualizará o eliminará las filas que coincidan con estos criterios usando where. Advertencia. SQL no proporciona indicaciones. ¿Está seguro? Sí. Así que tenga cuidado en usar delete o update sin usar cláusula where porque puede perder o modificar muchos datos. Bien, veamos. El código siguiente es un ejemplo de una instrucción SQL que selecciona todas las columnas indicadas por asterisco de la tabla Customer, donde el valor de la columna City es Seattle. Bien, por ejemplo, selecciona de la from Customer where City es Seattle. Para recuperar solo un conjunto específico de columnas de la tabla, las enumere en la cláusula select de la siguiente manera. Select solamente el first name, el last name, el address y la city de customer cuando la city sea Seattle. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si usa, bueno, siguiente, si usa una columna consulta, devuelve muchas filas, no necesariamente aparecen en ninguna secuencia específica. Si desea ordenar los datos, puede agregar una cláusula order by. Los datos se ordenan por la columna especificada. Por ejemplo, selecciona primer nombre, segundo nombre, dirección, ciudad del cliente, cuando la ciudad sea Seattle, ordenado el por el segundo nombre, por el último nombre. Bien, de esa manera se puede ver cómo es la instrucción. Ahora, también puede ejecutar instrucciones CL que recuperan datos de varias tablas mediante una cláusula. Join. Las uniones indican cómo se conectan las filas de una tabla con las filas de otra para determinar que los datos devolver. Una condición de combinación típica coincide con una clave externa de una tabla
y su clave principal asociada a la otra tabla. La siguiente columna muestra un ejemplo de una de las tablas Customer y Order. La consulta utiliza alias de tabla para abreviar los nombres de tabla al especificar qué columna recuperar en la cláusula select y qué columna coincidir con la cláusula join. Por ejemplo, selecciona el número de orden, el orden de dato, la dirección y la ciudad. Pero vemos que aquí tiene un O y aquí también tiene un O. Esto quiere decir que las O le van a pertenecer al cliente, al cliente. Y la C, acá tenemos una C, la C le va a pertenecer al cliente también. Join al cliente, en el cliente. Ah, no, no. Las O le pertenecen a la orden, las O están a la orden y la C le pertenece a los clientes. Entonces se está enlazando dos tablas para hacer una consulta, digamos, eh, unidas dos tablas. En este caso nos va a devolver el número de orden, el orden de los datos, la dirección y la ciudad. Y así es. Entonces, en el ejemplo siguiente muestra cómo modificar una fila existente mediante SQL. Cambia el valor de la columna dirección de la tabla Customer para las filas que tienen el valor 1 en la columna ID. Todas las demás filas se dejan sin cambios. Entonces, la instrucción sería update customer, poner address igual 123 high cuando el ID es 1. De esa manera solo actualizas a esta fila de ID 1 del cliente. Bien, advertencia. Si omite la cláusula where, una instrucción update modificará cada fila de la tabla. Así que no te olvides de poner where porque si no lo vas a poner toda la tabla en un solo valor. Utilice la instrucción delete para quitar filas. Especifique la tabla de la que desee eliminar y una cláusula where identifique las filas que se van a eliminar. Aquí tenemos del borra de producto cuando ID es 162. Entonces solo va a borrar el producto 162. Bien, la advertencia, si omite la cláusula where, la instrucción del de quitará todas las filas, así que no se olvide poner el where a menos que quieras borrar todo. La instrucción insert adopta una forma ligeramente diferente. Especifique una tabla y columna en una cláusula into y una lista de valores que se almacenarán en esta columna SQL estándar. Solo admite la inserción de una fila a la vez, como se muestra en el ejemplo siguiente. Algunos dialectos permiten especificar varias cláusulas, valores, para agregar varias filas a la vez. Bien, eh, veamos este ejemplo. Insert into producto, inserte el ID, inserte el nombre, inserte el precio. Luego de la misma manera de esta estructura se ponen los valores. En el ID estará el 99, en el NAME estará el Turing y en el precio estará 4.99. Bien, nota, en este tema se describen algunas instrucciones SQL básicas y sintaxis para ayudarle a comprender cómo se usa SQL para trabajar como objetos en una base de datos. Si desea obtener más información sobre cómo consultar datos con SQL, revise la ruta de aprendizaje Introducción a las consultas con Transact SQL en Microsoft Learn. Bien, hemos visto en este punto el explorar el SQL. En el próximo unidad veremos describir objetos de bases de datos. Muy bien, ahora vamos a ver describir objetos de base de datos.
Entonces vamos a describir los objetos de las bases de datos. Además de las tablas, una base de datos relacional puede contener otras estructuras que ayudan a optimizar la organización de datos, encapsular acciones pragmáticas eh, y mejorar la velocidad de acceso. En esta unidad aprenderás sobre tres de estas estructuras con más detalle: vistas, procedimientos almacenados e índices. ¿Qué es una vista? Una vista es una tabla virtual basada en los resultados de una consulta select. Puede pensar en una vista como una ventaja de filas especificadas en una o más tablas subyacentes. Por ejemplo, puede crear una vista en las tablas pedido y cliente, que recupere datos de pedidos y clientes para proporcionar un único objeto que facilite la determinación y las direcciones de entrega de los pedidos. Por ejemplo, crear una vista deliveries, crear view deliveries, como as, seleccionando el número de orden, el orden de dato y además el nombre de otra tabla, el último nombre, la dirección, la ciudad, desde, desde orden, desde orden, como O. Esta O es para nombrar a las atributos de todas las O, de toda la orden. Y dice unido a clientes como C. Esta C es para, digamos, relacionar a los atributos de cliente, porque C está como cliente a C. Y sobre O, cuando está relacionado, cuando el cliente O es igual a C y D. Entonces, la relación que llevan estas dos tablas es aquí. Este ID está dentro de cliente. Entonces, aprovechando esa unión de for each case, se realiza esta vista. Puede consultar la vista y filtrar los datos de la misma manera que una tabla. La siguiente consulta encuentra detalles de pedidos para clientes que viven en Seattle. Bien, este código es: selecciona número de orden, orden de fecha, el último nombre, la dirección de deliveries. Deliveries es una vista que acabamos de crear. Cuando city es igual a Seattle. Entonces, hemos usado la vista que acabamos de crear y hemos hecho un select. Ahora veamos qué es un procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado define instrucciones SQL que se pueden ejecutar bajo comandos. Los procedimientos almacenados se utilizan para encapsular la lógica de programación en una base de datos para las acciones que las aplicaciones deben realizar al trabajar con datos. Puede definir un procedimiento almacenado con parámetros para crear una solución flexible para acciones comunes que podrían necesitar aplicarse a datos basados en una clave o basados en criterios específicos. Por ejemplo, se podría definir el siguiente procedimiento almacenado para cambiar el nombre de un producto en función de identificador de producto especificado. Bien, vayamos al código. Create procedure, rename product, producto ID y nuevo nombre, varchar 20. Como entonces el procedimiento almacenado aquí lo que va a hacer actualizar. Actualizar la tabla producto poniendo el nombre nuevo nombre cuando el ID es producto ID.
Entonces, ¿cuándo se debe, cuando se debe cambiar el nombre de un producto? Puede ejecutar el procedimiento almacenado pasando el ID del producto y el nuevo nombre que se va a asignar. Por ejemplo, aquí está, ejecutar rename product. Este es el nombre del procedimiento almacenado. Y le damos los parámetros 201 y spanner. Recuerden que el parámetro 201 es porque aquí hemos declarado el producto ID int y el segundo new name hemos declarado que es un varchar. El varchar sería el spanner y el int product ID sería este. Entonces, de esa manera se ejecuta el procedimiento almacenado. Bien, ¿qué es un índice? Un índice le ayuda a buscar datos en una tabla. Piensa en un índice sobre una mesa como un índice en la parte posterior de un libro. Un índice del libro contiene un conjunto ordenado de referencias, con las páginas en las que aparece cada referencia. Cuando desea encontrar una referencia a un elemento en el libro, búsquelo a través del índice. Puede utilizar los números de página de índice para ir directamente a las páginas correctas del libro. Sin un índice es imposible que tengan que leer todo el libro para encontrar las referencias que está buscando. Cuando se crea un índice en la base de datos, se especifica una columna de la tabla y el índice contiene una copia de estos datos en un orden ordenado, con punteros a las filas correspondientes de la tabla. Cuando el usuario ejecuta una consulta que especifica esta columna en la cláusula where, el sistema de administración de base de datos puede utilizar este índice para obtener los datos más rápidamente que si tuviera que examinar toda la tabla fila por fila. Por ejemplo, puede utilizar el código siguiente para crear un índice en la columna nombre de la tabla producto. Aquí vemos el código. Crear índice, create index, IDX producto nombre, sobre producto nombre. Entonces, de esa manera se crea el índice. Ahora, el índice crea una estructura basada en árbol que el optimizador de consultas del sistema de base de datos puede utilizar para buscar rápidamente filas en la tabla producto en función de un nombre específico. Bien, eh, árbol optimizador. Este nombre también es conocido como Tree Based Structured, árbol optimizador. Bien, aquí vemos en la imagen el índice que ha sido creado en el ID, por ejemplo. En el ID 123, 162 y 201 se ha almacenado en este diagrama. Se puede observar de la M a la Z, de la A a la L. Entonces es como que tuviese un índice, ¿no? Y se podría buscar rápidamente. Para eso vale el índice, para encontrar rápidamente. Ahora, para una tabla que contiene pocas filas, usar el índice probablemente no sea más eficiente que simplemente leer toda la tabla y encontrar las filas solicitadas solo en la consulta, en cuyo caso el optimizador de consultas ignorará el índice. Sin embargo, cuando una tabla tiene muchas filas, los índices pueden mejorar drásticamente el rendimiento de las consultas. Puede crear muchos índices en una tabla, por lo tanto, si también desea encontrar productos basados en el precio, puede ser útil crear otro índice en la columna precio y de la tabla productos. Sin embargo, los índices no son gratuitos. Un índice consume espacio de almacenamiento y cada vez que inserte
actualice o elimine datos en la tabla, se deben mantener los índices de esa tabla. Este trabajo adicional puede ralentizar las operaciones de inserción, actualización y eliminación. Debe encontrar un equilibrio entre tener índice que aceleren sus consultas y el costo de realizar otras operaciones. Bien, hemos visto este tema objetos de bases de datos. Ahora en la siguiente unidad vamos a ver comprobación de conocimientos. Vamos hacia ello y lo vamos a poner en inglés porque los exámenes todos vienen en inglés. Bien, choose the best response for each of the questions below. Then select check your answer. ¿Cuál de los siguientes statements es una característica de database relacionada? Toda la columna en una tabla puede ser o de algún tipo de datos. Mm, Una fila en la tabla representa una singular instancia de una entidad. Puede ser esta. Eh, Filas en alguna tabla pueden contener diferentes columnas. Obvio. Mm, Filas en alguna tabla. Correcto. Mm, ya. Ahora, pregunta 2. ¿Cuál SQL statement es usado para la query tables para retornar datos? Pues es el leer. Leer retorna los datos. Select. En select. Para regresar datos. Ok. Select. Listo. ¿Cuál es un índice? Una estructura. ¿Qué es el índice? Una estructura eh, que habilita consultas para localizar filas en la tabla. Es una estructura, ok. Una virtual tabla basada en resultados de un query. ¿O cómo puede ser esta? Una predefinición SQL Statements que modifica las datas. Bien, vamos a ver si nos va bien aquí. Nos va bien aquí, a ver, procesando el examen. He hecho uno malo. Vamos a las respuestas. CL que está correcto y aquí también está correcto. Es una estructura para habilitar queries y localizar filas y columnas rápidamente. Acá la respuesta era la una fila en la tabla representa una singular instancia de una entidad. Filas en alguna tabla puede contener diferentes columnas. Por supuesto, también está ahí, pero el más acertado es este. Bien, es una instancia. Vamos a ver el resumen. Bien, y esta la vemos en español. Spanish. Las bases de datos relacionales son una forma común para que las aplicaciones transaccionales almacenen y administren datos. Consisten en un esquema de tablas que están vinculados a través de valores clave, como las primary key o las foreign key. Eh, SQL se utiliza para consultar y manipular
los datos de las tablas y pueden enriquecer la base de datos mediante la creación de objetos como vistas, procedimientos almacenados e índices. En este módulo aprendiste a identificar las características de los datos relacionales, definir normalización, identificar tipos de instrucciones SQL, identificar objetos comunes de bases de datos relacionales. Bien, en los próximos pasos, ahora que ha aprendido acerca de las bases de datos relacionales, considere la posibilidad de obtener más información sobre la carga de trabajo relacionados a los datos en Microsoft Azure mediante la obtención de un certificado de Microsoft Azure en Azure Data Fundamentals. Bien, hemos llegado hasta aquí. Suscríbase y dale like para seguir subiendo más información de Azure Data Fundamentals.